respiratoria. El internet está un poquito lento. Voy a abrir mi lista. Dígame presente. Álvaro Aguayo. Presente. Ok. Agustina. Presente. Chiara. Chiara. Presente, profe. Ok. Ami. Presente, profe. Gustavo. Presente. Ayala. Sofía. Presente, profe. Ok. Yania. Presente. Max. Presente, profe. Carol. Presente, profe. Alejandro. Presente. Ok. Alejandra. Presente. Tamara. Presente. Federico. Presente. Gisela. Presente. Jazmín. Presente. Evelyn. Presente. Rosita. Presente. Rebeca. Presente. Ingrid. Presente. María Fátima. Presente, profe. Ok. Nadir. Presente, profe. Francisco. Presente. Ok. Karina. Karina Genes. Profe, no anda su micrófono. Activa, pero no se le escucha. No sé si ves. Bueno, voy a fijarme después. Escriba nomás en el chat entonces. Alice Gil. Presente. Gracias. Julieta. Presente. Seferino. Presente. Juan. Presente, profe. Salvador. ¿Y Juan Ubaldo? Presente, profe. Ok. Grecia. Presente. Sandra. Presente. Diana. Presente. Álvaro. Presente, profe. Linda. Presente. Araceli María. Presente, profe. Luis Mario. Presente, profe. Ok. María. Miranda. Presente. Ok. Luciana. Presente. Florencia. Ok, Florencia. Jessica. Presente. Elías. Presente, profe. Ana. Presente. Listo. José. Presente. Carlos. Cecilia. También le he Presente. visto. Marlene. Presente. Jordi. Presente. Micaela. Presente, profe. Giselle. Presente. Milena. Presente. María Paz. Presente. Andrea Ivana. Presente. Jorge Manuel. Presente. Valerie. Presente. Sofía Besbeck. Presente. Mónica Thais. Presente. Ok. Katia. Presente. José. Presente. Paulina. Presente. Alan. Presente, profe. Manuel Wins. Presente. Ingrid. Presente. Juan Marcelo. Presente, profe. Ok. María Alejandra Romero. Presente. Hugo. Presente. Ok. Y Ana Victoria. Ovelar. Presente. Muy bien, chicos. Están todos hoy. Va a dar la clase el doctor Carlos Ayala de insuficiencia respiratoria. Sí.
Doctor Carlos, no sé si usted tiene la clase o querés que te proyecte. No sé si me escuchan. Ahí está. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí te escuchamos. Hace rato no. Ahora sí. Ok, perfecto. Ok. Buenas tardes. Vamos a charlar un momento sobre insuficiencia respiratoria, ¿sí? Fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Bueno. La insuficiencia respiratoria, vamos a analizar un poco la fisiopatología. Primero la fisiología y después la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, ¿ok? Fíjense, recordando un poco fisiología, anatomía, histología y fisiología. En la fisiología respiratoria tenemos que tener en cuenta siempre la vía aérea, la tráquea, los bronquiolos, los bronquiolos respiratorios y el alveolo, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta la circulación, es decir, el capilar pulmonar en este caso. Es muy importante analizar esta relación alveolo-capilar pulmonar, porque en base al análisis que hagamos, esta dupla, este equipo alveolo-capilar pulmonar, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los trastornos que afectan o al alveolo o al capilar o a ambos para tratar de entender la fisiopatología de los problemas respiratorios. Recuerden la circulación, acá tienen aurícula izquierda, ventrículo izquierda y la circulación sistémica, los capilares sistémicos, las grandes venas, vena cava superior, vena cava inferior, el corazón derecho. Acá tenemos la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Tener en cuenta que para todo el sistema respiratorio hay que tener en cuenta el pulmón, hay que tener en cuenta la vascularización del pulmón, corazón izquierdo, corazón derecho, hay que tener en cuenta los sensores y su comunicación con el sistema nervioso central y también todo lo que tenga que ver con los músculos respiratorios y con la pared torácica. Entonces, tener en cuenta la alimentación y retroalimentación entre todos estos sistemas para entender la fisiología. En términos absolutos, el estudiante debe conocer cuáles son los valores normales de presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, por ejemplo, en las grandes venas, vena cava superior, vena cava inferior, donde tenemos sangre no oxigenada, 40 milímetros de mercurio, y tenemos una sangre con un elevado contenido de dióxido de carbono, 45 milímetros de mercurio, porque trae el anhídrido carbónico que se produce y se libera en los tejidos. Todo eso llega al corazón derecho y va a través de la arteria pulmonar hasta las arteriolas y se va capilarizando. Acá tenemos el extremo arterial que trae sangre venosa en el pulmón con una sangre con PO2 baja y PCO2 elevada. Evidentemente que la sangre a nivel de la arteria pulmonar es más o menos parecida a la sangre en la vena cava superior e inferior. A nivel alveolar hay que conocer las presiones parciales de oxígeno, lo normal 104, PCO2 lo normal 40 milímetros de mercurio. El oxígeno va a difundir del alveolo al capilar y el dióxido de carbono del capilar hacia el alveolo. Ese es el intercambio normal de gases. Una vez que la sangre que circula por la vena pulmonar trae una sangre oxigenada, la presión parcial de oxígeno
sube evidentemente de 40 a 100, hay un gradiente acá y por diferencia de gradiente la sangre se oxigena, la PCO2 viene menor porque el dióxido de carbono se elimina por el alveolo y la ventilación hacia el aire exterior, ¿verdad? Acá la sangre llega al corazón izquierdo, mucha sangre no se oxigena, va por las venas y arterias bronquiales, entonces la presión parcial de oxígeno baja a 95 milímetros de mercurio, y en la aorta y en las arterias, por ejemplo, en la arteria radial y en la arteria femoral, la presión parcial de oxígeno es 95 y la presión parcial de dióxido de carbono es 40. Esto es lo que ocurre fisiológicamente y normalmente. Entonces, cuando hablamos de suficiencia respiratoria, ¿cuál es la función del sistema respiratorio, del pulmón, de los pulmones, las vías aéreas? La función principal es la oxigenación de la sangre y la eliminación de dióxido de carbono. Entonces, cuando yo quiero saber cómo está funcionando el sistema respiratorio, cuando hablo de sistema respiratorio estoy hablando globalmente de los pulmones y también estoy hablando de la circulación pulmonar, el corazón izquierdo, el corazón derecho. ¿Cómo saber si esta fisiología respiratoria es la correcta? ¿Qué voy a medir y dónde voy a medir? Entonces, se hace una punción, digamos, acá, en la arteria radial, ¿verdad? En la arteria radial y se mide, se hace un análisis de gases en sangre y se hace una gasometría arterial. En la gasometría arterial, en la sangre arterial sistémica, se mide con unos aparatos especiales que tienen unos electrodos especiales, se mide la presión parcial de oxígeno arterial y la presión de dióxido de carbono o anhídrido carbónico en sangre arterial, para tener una idea de cómo va el sistema respiratorio. ¿Ok? ¿Cuáles son los valores normales? Y bueno, en sangre arterial, el valor normal de presión parcial de dióxido de oxígeno es de 70, 80, 90 milímetros de mercurio, dependiendo de la edad y dependiendo de si estamos a nivel del mar. Y la presión parcial de dióxido de carbono se maneja entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Entonces, hablamos que si la PO2 es de 70, 80 o 90 milímetros de mercurio y la PCO2 se mantiene entre 35 y 45, estamos hablando de una suficiencia respiratoria porque hay una buena oxigenación y una buena ventilación con eliminación de CO2. Ahora, si esos valores son inferiores a lo normal o muy inferiores a lo normal, entonces entraremos en tema, estaríamos hablando de insuficiencia respiratoria. Para hablar de insuficiencia respiratoria, no solamente hay que tener la clínica, la historia clínica, el examen físico, la placa de tórax, el electrocardiograma, la tomografía, etcétera. Hay que analizar sangre arterial, se hace una punción arterial y se analiza la sangre arterial sistémica. Cuando la PO2 es inferior a 60 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono es superior a 50 milímetros de mercurio o la presión de CO2 es superior a 50 milímetros de mercurio, estamos hablando ya de una insuficiencia respiratoria. PO2 inferior a 60 y PCO2 superior a 50, o solamente PCO2 inferior a 60, se habla de una insuficiencia respiratoria. Se puede dar el caso que la PO2 inicialmente sea normal, pero la PCO2 empieza a aumentar, también estamos hablando de una insuficiencia respiratoria ventilatoria. Entonces, cuando el sistema pulmonar no cumple su función de realizar ese intercambio gaseoso para oxigenar adecuadamente la sangre capilar pulmonar y para eliminar de la sangre capilar pulmonar la CO2, entonces estamos hablando de insuficiencia respiratoria, que es una de las principales causas de ingreso a terapia intensiva cuando un paciente presenta insuficiencia respiratoria. Entonces, en la guardia, cuando ustedes están presentando a un paciente y hablen de insuficiencia respiratoria,
inmediatamente el jefe de sala les va a pedir a ustedes el resultado de la gasometría arterial para ver en base a qué están definiendo ustedes la insuficiencia respiratoria. Entonces dijimos, PA, esta A pequeña acá es arterial, PaO2 inferior a 60 y O, PCO2 superior a 50. Pero lógicamente respirando aire ambiente y en reposo. No vale si la persona está haciendo ejercicio, no vale si la persona está a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Y a veces aportamos oxígeno y entonces cuando se usa oxigenoterapia vamos a usar una fórmula que se llama PAFI que vamos a analizar enseguida. Entonces, insuficiencia respiratoria aguda, perdón, insuficiencia respiratoria solamente con hipoxemia y la hipoxemia puede ser con o sin hipercapnia. Entonces, en el sistema respiratorio, si vamos a hacer esquemas, tenemos acá la vía aérea, tenemos el alveolo, y ambos hacen lo que funcionalmente sería la ventilación. Posteriormente acá tenemos la membrana alveolo-capilar, ¿verdad? Y esto hace a la función de la difusión, oxígeno desde el alveolo hasta el capilar y dióxido de carbono desde el capilar hacia el alveolo y de ahí hacia el aire, hacia el espacio exterior, el aire exterior. Tenemos la difusión y tenemos posteriormente la perfusión. Acá tenemos las arteriolas, las pequeñas arterias, tenemos el extremo arterial acá, ¿verdad? Tenemos el extremo arterial que trae sangre venosa, que tiene una PO2 baja, una PCO elevada, acá está el capilar, y acá tenemos la rama venosa y que van formando luego la vena pulmonar, ¿verdad? Las venas pulmonares. Entonces, para que el sistema respiratorio esté funcionando adecuadamente, tiene que haber una buena ventilación, buena difusión y buena perfusión. Y acá hay un equipo que juega a dos y que también tienen que estar presentes en muchas situaciones. Y ese equipo se va a llamar ventilación-perfusión, V corta sobre P. Si hacemos un esquema, a todo alveolo le corresponde un capilar y ese alveolo tiene que estar bien aireado y bien oxigenado y ese capilar tiene que tener un buen flujo sanguíneo. Entonces las cosas funcionan bien y hablamos de una unidad V sobre P o VQ si ustedes quieren, que es flujo. Entonces la unidad VQ1 sobre 1 tiene que ser igual a 1. Un alveolo bien oxigenado y ventilado tiene que tener un capilar bien perfundido con un buen flujo sanguíneo. Lógicamente, la membrana alveolo capilar hace lo suyo porque debe estar bien permeable y debe tener el grosor estrictamente necesario para permitir esa función. Entonces, analizando otra vez cada parte, en la ventilación hay muchas variables, ¿verdad? El control del sistema nervioso central, las vías motoras eferentes, las vías motoras, las vías sensitivas aferentes, el comportamiento de la rigidez o no de la caja torácica, de la buena inervación de esa caja torácica. Está el sistema pleural que envuelve a los pulmones. Está una variable que en fisiología tenemos que tener muy en cuenta, que es la distensibilidad o la facilidad del pulmón de distenderse, ¿verdad? Y la permeabilidad de la vía aérea. Cualquier elemento que interfiera con todo esto que estuvimos hablando recién va a afectar la ventilación y va a producir un trastorno fisiopatológico que lleva a la insuficiencia respiratoria. Entonces, control del sistema nervioso central, vías motoras eferentes, sensitivas aferentes, una buena caja torácica, sistema pleural, buena compliance o distensibilidad pulmonar y una buena vía aérea permeable hacen una buena ventilación. Para la difusión tenemos que hablar entonces de la membrana alveolo capilar. Hacia acá está el alveolo, hacia acá está el capilar y digamos tapizando el alveolo está digamos primero el surfactante, luego las células alveolares, el epitelio alveolar, el neumocito tipo 1, la membrana basal de ese epitelio
Después se encuentra un intersticio donde hay fibras de colágeno, ¿verdad? Y tenemos posteriormente el capilar que tiene un endotelio capilar con su propia membrana basal. Y finalmente tenemos la sangre capilar. En la sangre capilar está el líquido, el agua, el plasma, y allí se encuentra el eritrocito, donde está la pared del eritrocito. Entonces, el oxígeno tiene que difundir y atravesar todas estas capas de la membrana alveolo-capilar sana para que se oxigene adecuadamente este eritrocito. De la misma manera, el eritrocito tiene un contenido, un volumen de dióxido de carbono que tiene que atravesar todas estas capas hasta que el dióxido de carbono pasa al alveolo y de ahí por la vía aérea al exterior. Entonces, membrana alveolo capilar indemne, muy importante. En la difusión, acá nosotros vemos que el flujo de un gas a través de la membrana depende de todos estos factores. Un factor muy importante a tener en cuenta es el espesor de la membrana. Cuando la membrana es delgada y funcionalmente adecuada, el flujo gaseoso es adecuado. Cuando la membrana está engrosada, muy engrosada, porque hay líquido, porque hay proteína, porque hay células, porque hay infiltrados, cuando el espesor de la membrana está aumentado, el flujo gaseoso se dificulta. También el flujo es directamente proporcional al área expuesta, es decir, qué cantidad de membrana alveolar está expuesta al gas para que ese gas pueda difundir. Por ejemplo, sumamos todas las membranas alveolares de todos los alveolos, de los millones de alveolos y de los miles de alveolos, y ahí tenemos un área global total, y el área expuesta a ese gas entonces también es importante. Otra situación importante también es la difusibilidad del gas, ¿ok? Hay gases que son más difusibles y hay gases que son menos difusibles. Y finalmente el gradiente de presión, eso es muy importante. El oxígeno en el alveolo tiene un nivel de presión parcial mucho mayor que en el capilar, por eso hay un gradiente de presión y el oxígeno difunde hacia el capilar. Hacia la inversa, como el anhídrido carbónico difunde más veces y con mayor velocidad, el gradiente de presión es un poco más bajito, pero existe un gradiente de presión y el dióxido de carbono difunde del capilar hacia el alveolo. ¿Ok? Entonces, el flujo del gas va a ser directamente proporcional al gas, a la difusibilidad del gas, al gradiente de presión e inverso al espesor de la membrana. Bueno, entonces vemos que hay un concepto de densidad que es la relación que existe entre la masa de un gas y el volumen de ese gas, ¿verdad? Eso se llama densidad, qué tan denso es un gas. Por ejemplo, el oxígeno es un poco menos denso que el dióxido de carbono, entonces difunde 1.17 veces más. Sin embargo, la solubilidad del dióxido de carbono es mayor, difunde 24 veces más. Entonces, la difusión va a estar dada por la solubilidad sobre la densidad. Conclusión, la difusión del dióxido de carbono es mayor que la del oxígeno, unas 20 veces más rápida. Por eso su gradiente de presión es un poquito más bajo, pero sin embargo difunde sin inconveniente. Bueno, y finalmente analizamos perfusión. Cuando vamos a analizar perfusión, tenemos que analizar la circulación sistémica, tenemos que analizar la circulación pulmonar, el corazón izquierdo con aurícula y ventrículo izquierdo, la presión arterial sistémica, la vena cava superior, la vena cava inferior, aurícula y ventrículo derecho, las arterias pulmonares, la eficacia del ventrículo derecho y los capilares pulmonares y la relación entre los alveolos y los capilares pulmonares. Entonces, si hay buen gasto cardíaco, buena presión arterial, buena presión de perfusión, buena presión venosa central, hay buen retorno, entonces hay una buena perfusión de los capilares pulmonares, la fisiología respiratoria se mantiene. Entonces, ¿cuáles son las variables? Como dijimos, función sobre todo del ventrículo derecho. Recuerden siempre que en el corazón izquierdo las presiones son mayores.
La presión en la aorta es 120/80. La presión en el ventrículo sistólica puede subir a 100, 110 y la diastólica bajar a 3, 4 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión en el ventrículo derecho, la sistólica es 25, la diastólica 3. La presión en la aorta 120/80 y la presión en la arteria pulmonar, una sistólica de 25, una diastólica de 5, 10, 8, etc. Entonces, las presiones altas se manejan en el corazón izquierdo y el corazón derecho maneja más bien volúmenes con niveles bajos de presión. Entonces, variable de perfusión, función del ventrículo derecho, retorno venoso sobre todo aurícula derecha, la resistencia arteriolar pulmonar, la integridad de los capilares, la buena circulación linfática o drenaje de los pulmones y el grado de shunt. Acá aprovecho para explicar lo que es un shunt. Acá tenemos pintado en azul la sangre venosa no oxigenada, va pasando por los capilares y a medida que se oxigena se vuelve rojo y por las venas pulmonares viene sangre oxigenada. Eso es lo que ocurre y todo lo que está acá en el campo superior, medio e inferior son circuitos de capilares pulmonares, ¿ok? Hay una partecita de la circulación pulmonar que no se oxigena, ya sea porque recibe sangre de las venas de las arterias bronquiales y drena sangre de las venas bronquiales, es un circuito de sangre que no se oxigena. Y también puede haber partes donde hay capilares que no están perfundidos o alveolos que no están bien abiertos y entonces pasa sangre y no se oxigena. Esa pequeña fracción de sangre no oxigenada es lo que se denomina shunt. ¿Hasta qué porcentaje del gasto cardíaco total es normal que no oxigene? 1%, 2%, 3%, hasta 5%. Ahora, vamos a ver en fisiopatología que hay grandes partes de la sangre que no se oxigena, entonces el shunt sube a 20, 30, 40%, entonces ahí ya hay un efecto shunt o hay un shunt verdadero, entonces va a ocurrir una mala oxigenación sanguínea. ¿Ok? Entonces tenemos las presiones en el circuito sistémico son más elevadas, las presiones a nivel de la circulación pulmonar son mucho más bajas. Por ejemplo, tienen que saber que la presión sistólica en la arteria pulmonar es más o menos 20, 25 hasta 30 milímetros de mercurio. La presión en el capilar es de 15 milímetros de mercurio. Lo normal que se mantenga entre 15 y 18, 18 a 20 ya es una presión un poco elevada. Y son vasos que están bastante dilatados, tienen un gran lecho capilar, tiene mucha capacitancia, es una zona de volumen con mayor distensibilidad y con mayor complacencia. Y es una zona de baja resistencia a la zona de circulación pulmonar. Ahora, la zona de circulación pulmonar, ¿puede haber hipertensión pulmonar? Sí, puede haber hipertensión pulmonar. Y hablamos cuando la presión sistólica es superior a 30 milímetros de mercurio o una capilar muy elevada, sobre todo cuando la sistólica es superior a 30 y la presión de la arteria pulmonar media es superior a 20, 25. ¿Ok? Entonces, ¿por qué puede existir hipertensión pulmonar? Ya sea por aumento de flujo en los estados hiperkinéticos, aumento de flujo pulmonar o por aumento de la resistencia vascular pulmonar. Puede haber hipertensión pulmonar, ¿verdad? Aumento de flujo cuando hay estado hiperkinético, paciente puede tener fiebre, puede tener hipertiroidismo, puede tener sepsis, puede haber un estado hiperkinético con hipertensión pulmonar por hiperflujo. Puede haber un shunt de izquierda a derecha, que quiere decir que hay una comunicación interauricular o interventricular que lleva toda la sangre, todo el volumen de sangre, entre comillas, oxigenada, pero con un nivel alto de presión. La sangre pasa de la zona de alta presión, que es el corazón izquierdo, a la zona de baja presión y eso aumenta la presión en la arteria pulmonar. Entonces, hipertensión pulmonar por estado hiperkinético o shunt de izquierda a derecha. O por aumento directamente de la resistencia vascular pulmonar. Por muchas causas
que se van a ver después. Y estuvimos hablando entonces de ventilación, difusión y perfusión, y el acoplamiento ventilación-perfusión debe ser adecuado. Acá entramos en lo importante. VQ, V, ventilación, Q, que quiere decir flujo. Entonces, ventilación, perfusión. Y acá tenemos un esquema de 2 alveolos con 2 capilares, 2 unidades VQ, digamos. Vamos a llamarla así. Pero de estas unidades hay muchas unidades a nivel de todo el pulmón. A cada alveolo le corresponde su capilar. A cada alveolo le corresponde su capilar. El alveolo debe estar bien aireado y oxigenado y el capilar debe estar bien perfundido. Entonces esta unidad VQ sería 1. 1 sobre 1 es igual a 1. Esto es fisiológico normal. La unidad A, normal. La unidad B, normal. Entonces la sangre al final acá va a estar bien oxigenada porque las unidades están bien oxigenadas, aireadas y perfundidas. Eso sería una relación ventilación-perfusión normal. Entonces, ¿qué pasa acá arriba lo normal, acá abajo lo patológico? A veces ocurre que entra aire por la tráquea, por los bronquios, por los bronquiolos, llega a los alveolos. Los alveolos están bien aireados y oxigenados, pero por algún motivo hay capilares que están obstruidos, acá por ejemplo, y no hay flujo. Este capilar de abajo, el B, está bien perfundido, el alveolo está bien aireado, pero este capilar no perfunde. ¿Qué pasa con esta relación VQ? ¿Es normal? No, no es normal. Tenemos alveolos bien aireados y oxigenados con perfusión baja o cero. Entonces acá la VQ va a ser igual a 1 sobre 0,000 y la ventilación, la relación VQ va a ser superior a 1. Inclusive puede darse que el flujo sea 0, entonces la ventilación, la VQ va a ser superior a 1. Acá la VQ es igual a 1 porque esto es normal. Esto vamos a ver en muchos casos cuando, por ejemplo, en la embolia pulmonar, cuando un trombo, cuando un coágulo obstruye una arteriola, una arteria grande, unos capilares, y una o varios capilares están obstruidos, entonces tenemos una disrelación, una mala relación VQ, y en la embolia pulmonar vamos a ver que el paciente está hipoxémico por este mecanismo. En otros casos, el flujo es adecuado en la unidad A y B. En la unidad B, la oxigenación, aireación es buena, pero la oxigenación a nivel del alveolo A es mala, porque hay obstrucción. ¿Por qué? Porque hay broncoconstricción, porque hay tapones, porque hay secreciones, o porque directamente muchas veces se acumula material en el alveolo, que puede ser agua, puede ser sangre, puede ser pus, puede ser catarro, puede ser neumonía, puede ser proteínas, etc. Entonces, todo lo que obstruya el alveolo no va a oxigenar, entonces este capilar no va a oxigenar adecuadamente y vamos a tener un trastorno. Por ejemplo, en la crisis asmática severa, en el EPOC descompensado, puede haber obstrucción, mala ventilación, y este es el mecanismo en el cual la VQ es inferior a 1 porque la ventilación es menos que 1 y en cambio la perfusión es 1, entonces la VQ es inferior a 1. Entonces, ahora en insuficiencia respiratoria vamos a ir explicando rápidamente algunos mecanismos de cómo se produce y vamos a ver algunos síndromes. Por ejemplo, la hipoventilación, el bloqueo de la membrana alveolo capilar, una membrana engrosada con trastorno de la difusión, trastornos obstructivos y restrictivos que ya vimos, un trastorno de la perfusión y una mala relación ventilación-perfusión. ¿Ok? Todos estos mecanismos vamos a ir viendo. Hipoventilación es cuando desde el sistema nervioso central la descarga del sistema, los estímulos respiratorios no son adecuados, ya sea que la frecuencia respiratoria disminuye o porque hay un volumen corriente muy bajo, porque hay poco estímulo central
y podemos ver por lesión del sistema nervioso central, o por medicación, o por drogas. El bloqueo alveolo capilar vamos a ver en los trastornos de la difusión. La obstrucción ya vimos en el EPOC, en el EVOC y en el asma. El trastorno restrictivo vimos en la fibrosis pulmonar. Y defectos de perfusión vamos a ver en la embolia pulmonar, y desproporción ventilación-perfusión vamos a ver en distrés respiratorio, neumonía, etc. La ventilación, recordar entonces los mecanismos, los elementos que forman parte del control de la ventilación: sistema nervioso, las vías, la pared torácica, sistema pleural, la complacencia pulmonar y la permeabilidad de la vía aérea. Bueno, cuando hay un engrosamiento de la membrana alveolo capilar, aparece un síndrome fisiopatológico en el cual hay una alteración de la difusión, ¿sí? Nosotros podemos tener que esa membrana alveolo capilar está afectada de manera leve o moderada, o puede estar muy afectada. Cuando la afectación, el engrosamiento de esta membrana es leve o moderada, hay una alteración de la difusión del oxígeno y hay inicialmente hipoxia, mala oxigenación. Eso es captado por quimiorreceptores, estimulan a los centros respiratorios, entonces el paciente hiperventila y se elimina mayor cantidad de dióxido de carbono. Cuando el trastorno de la membrana alveolo capilar, en el caso de leve moderada, solo hay hipoxia con hipocapnia. Cuando es muy intensa, ya sí hay, cuando la membrana está muy engrosada y muy enferma, hay hipoxia e hipercapnia por un trastorno muy severo, hipoxia e hipercapnia. Cuando aparece la hipercapnia, lógicamente puede aparecer acidosis respiratoria. Con síndrome obstructivo estuvimos viendo, hay una disminución del calibre bronquial de manera parcial, y entonces hay un mecanismo valvular de atrapamiento aéreo. ¿Ok? A la inspiración, el pulmón normal entra aire en los alveolos, a la expiración sale aire de los alveolos, y en el paciente con atrapamiento aéreo hay una broncoconstricción, presencia de secreciones mucosas, presencia de sustancias en la luz bronquial. Entonces, durante la inspiración el alveolo se distiende, y durante la expiración los bronquiolos y los bronquios están muy estrechados, están muy cerrados, e impiden la salida correcta de aire, y hay un atrapamiento de aire. Bueno, entonces entrando en tema, la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se origina en una alteración del aire inspirado y la distribución del flujo sanguíneo. En la insuficiencia respiratoria el paciente oxigena mal, es por eso que es muy frecuente la hipoxemia, ¿verdad? En la insuficiencia respiratoria hay un fallo de la oxigenación, y también puede haber un fallo de la ventilación, es decir, el paciente no oxigena bien ni elimina adecuadamente dióxido de carbono. Entonces, en la insuficiencia respiratoria, la PO2 es inferior a 60 y la PCO2 es superior a 50. Para hacer este diagnóstico necesito entonces de la gasometría arterial. En la insuficiencia respiratoria, uno de los mecanismos es el mecanismo de shunt. Están los shunt verdaderos, es decir, por ejemplo, cuando hay una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, o el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y la sangre no oxigenada pasa de la derecha hacia la izquierda sin pasar por los pulmones. En ese caso congénito, cuando hay malformaciones congénitas cardíacas o de los grandes vasos, hay un shunt verdadero y hay una insuficiencia respiratoria. Ahora, hay otros mecanismos que pueden producir edema pulmonar. Vamos a ver enseguida que el edema pulmonar se produce por un problema cardiogénico o por un problema no cardiogénico. El edema pulmonar que se produce por un problema cardiogénico puede ser por un infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca con insuficiencia del ventrículo izquierdo,
insuficiencia mitral, estenosis mitral severa, una disfunción diastólica severa. Son causas cardiovasculares de edema pulmonar cardiogénico. Pero a veces la presencia de edema, de agua en los alveolos, no es de origen cardiogénico. Y es lo que ocurre en la sepsis, en la aspiración, cuando una persona vomita el contenido alimentario, pasa a la vía aérea, en el distrés respiratorio que vamos a ver, y en otras causas con o sin distrés, como son el politrauma, pancreatitis, reacción a droga, ahogamiento, neumonía, inhalación de gases, que son causa de distrés. ¿Ok? Otro mecanismo de la insuficiencia respiratoria es la alteración de la ventilación-perfusión. Ya sea porque hay áreas no ventiladas y bien perfundidas, o porque hay áreas no perfundidas y bien ventiladas, pero también puede ocurrir a veces que hay áreas mal ventiladas y mal perfundidas. Por ejemplo, en las enfermedades obstructivas, EPOC y asma, o en la enfermedad intersticial, como ya estudiamos, la fibrosis pulmonar, o en la oclusión vascular, en el embolismo pulmonar, pueden haber anomalías regionales de la relación ventilación-perfusión, lo cual va a producir hipoxemia. Entonces, tipos de insuficiencia respiratoria. Puede haber solo hipoxemia o puede haber hipoxemia e hipercapnia. En algunos pocos casos, el paciente se presenta sin hipoxemia al principio, pero con hipercapnia desde el inicio. Si la insuficiencia respiratoria aparece rápidamente, en las primeras 24, 48 horas, menos de 72 horas, menos de una semana, la insuficiencia respiratoria es aguda. Si la insuficiencia respiratoria ya lleva mucho tiempo, se habla de crónica, 72 horas a más de una semana, y puede aparecer en personas con un pulmón sano previo o que ya tiene una enfermedad pulmonar previa. La insuficiencia respiratoria puede ser hipercápnica, enseguida vamos a ver, se retiene SO2 y el clásico, lo más clásico es la obstrucción de la vía, el flujo en la vía aérea, ya sea por asma severa, por obstrucción de la tráquea. La insuficiencia respiratoria central, por un medicamento, por droga, por un derrame cerebral. La insuficiencia respiratoria neuromuscular por una enfermedad de acople neuromuscular como la miastenia, por la ingestión de tóxicos que bloquean a la unidad motora. O puede ser también que la insuficiencia respiratoria sea hipoxémica. Y ahí viene el edema agudo de pulmón y el síndrome de distrés respiratorio. Y también la insuficiencia respiratoria puede ser mixta, es decir, hipoxémica e hipercápnica. También podemos clasificar, como dijimos recién, insuficiencia respiratoria hipoxémica, puede ser hipercápnica, aguda o crónica. Entonces, ¿por qué se produce la hipoxemia? Hay 5 mecanismos que explican la insuficiencia respiratoria aguda. Que una persona, un paciente puede tener uno o varios mecanismos, pero el por qué el paciente se pone hipoxémico, por qué el paciente tiene una coloración azulada que se denomina cianosis, se le ponen azules los labios, se le ponen azules la punta de los dedos, de la mano, de los pies. Esa coloración azulada, esa cianosis, puede ser por uno de estos 5 mecanismos. Disminución de la fracción de inspirado oxígeno. Este es el ejemplo de cuando respiramos en grandes alturas, cuando estamos a grandes alturas, más de 3.000, 4.000 metros, la presión, la cantidad, la fracción inspirada de oxígeno es muy, muy pequeña. El componente de oxígeno del aire está muy disminuido. Entonces la hipoxemia es por disminución de la fracción inspirada de oxígeno. A veces hay una disminución de la presión venosa de oxígeno por hipermetabolismo. A veces hay un trastorno de la difusión, como trastorno de la membrana alveolo-capilar. Puede haber un trastorno de la relación ventilación-perfusión o puede haber un sham verdadero con cortocircuito intrapulmonar derecha e izquierda.
¿Cuáles son las causas de insuficiencia respiratoria? La presencia de tumores pulmonares, la presencia de infecciones pulmonares, la presencia de trauma pulmonar o trauma a nivel de la pared torácica o de la pleura. Otras causas de insuficiencia respiratoria son el broncoespasmo severo, insuficiencia cardíaca, distrés respiratorio, embolia pulmonar, cuando los alveolos colapsan y se produce la atelectasia, o en la enfermedad intersticial. Bueno, acá ven una imagen de un paciente con insuficiencia respiratoria, en este caso aguda. El paciente tiene un infiltrado pulmonar difuso, bilateral, envases, campo medio, vértices, y se ve un infiltrado pulmonar blanquecino difuso. El parénquima pulmonar tendría que ser acá en una radiografía de tórax de color oscuro, sin embargo, se ve de color blanquecino por la presencia de agua, de proteínas, en un síndrome que se denomina síndrome de distrés respiratorio agudo, causa de insuficiencia respiratoria aguda. Acá está mal puesta la lámina, tendría que haber venido antes explicando un poco las causas de insuficiencia respiratoria. Acá lo que explica es la insuficiencia respiratoria que retiene de dióxido de carbono, la insuficiencia respiratoria con acidosis respiratoria. Puede ser por hipoventilación alveolar, ya sea porque el cerebro no envía los impulsos necesarios, disminución de los impulsos ventilatorios a nivel central, por un trastorno neuromuscular, miastenia gravis, intoxicación con venenos o con sustancias que bloquean el acople neuromuscular, alteraciones a nivel de la hipotrofia muscular de la pared torácica o trastorno de la pared torácica o alteración de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, con aspiración de objetos, cuando algunos niños inhalan ciertos objetos, una moneda, por ejemplo, obstruye la vía aérea y produce una hipoventilación. También hay hipercapnia cuando hay alteración BQ o cuando hay producción de CO2. Acá le van a preguntar a ustedes cuándo se produce aumento de la producción de anhídrido carbónico. Fisiológicamente, durante el ejercicio y durante el embarazo, y patológicamente cuando el paciente tiene fiebre, cuando tiene un metabolismo exagerado, cuando tiene tirotoxicosis o hipertiroidismo, o cuando el paciente tiene sepsis o una infección generalizada. Bueno, nuevamente causas de hipoventilación y retención de dióxido de carbono, medicamentos, trastornos metabólicos, tumores cerebrales, infecciones, trauma, miastenia, todo lo que estuvimos hablando, infección a nivel de la vía aérea o el parénquima pulmonar, trauma de la pared torácica, derrame, trastornos de la columna, trastornos a nivel pulmonar o de la pared torácica como la esclerodermia. Las causas de hipoxemia, entonces, mala relación BQ, y causas menos comunes, entonces, de hipoxemia, la altitud, la hipoventilación alveolar y la disminución de la difusión. Bueno. El paciente con insuficiencia respiratoria aguda está hipoxémico, está cianótico, está de coloración azulada, está somnoliento, puede presentar hiper o hipotensión, puede presentar arritmia. Entonces el paciente está muy dormido, está con una frecuencia respiratoria muy aumentada, tiene una respiración paradójica. Muchas veces el tórax, en vez de aumentar de tamaño, se disminuye su tamaño. Tiene coloración azulada de piel y mucosa, tiene disnea, sudoración profusa, presenta hipertensión o hipotensión y taquicardia. Entonces, este es el paciente con insuficiencia respiratoria con hipoxemia. Entonces, el distrés, el síndrome de distrés respiratorio agudo, entonces es un síndrome donde hay una inflamación y aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Este proceso, este síndrome,
se asocia a una cantidad de alteraciones clínicas, radiológicas y fisiológicas que no se pueden explicar por un aumento de la presión capilar pulmonar de origen cardiogénico. Acá tienen la placa, el corazón es pequeñito, no está aumentado de tamaño, no hay insuficiencia cardíaca, no hay hipertensión pulmonar debida a insuficiencia cardíaca, hay edema pulmonar con un corazón sano y se produce una inflamación y un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Fíjense los criterios diagnósticos del síndrome de distrés respiratorio agudo. Primero, el comienzo es agudo, el paciente está hipoxémico y está con cianosis, a la radiografía presenta extensos infiltrados bilaterales difusos de vértice a base y el origen del edema pulmonar es no cardiogénico. La distensibilidad está disminuida. Causas de distrés respiratorio pueden ser de causa pulmonar o de causa extrapulmonar. Acá tienen marcada con estrellita las 3 causas más frecuentes de distrés respiratorio: la neumonía, la broncoaspiración o aspiración de contenido gástrico y la sepsis. Las 3 son las causas más frecuentes de distrés respiratorio. ¿Qué causas pulmonares pueden producir un distrés? Contusión pulmonar, ahogamiento, inhalación de gases tóxicos, embolia grasa, hemorragia pulmonar, edema por post-reperfusión o cualquier causa extrapulmonar, trauma, transfusión, pancreatitis, sobredosis de drogas, cirugía cardíaca, edema post-cirugía de pulmón, shock neurogénico, grandes quemados, paro cardiorrespiratorio. Todo eso puede producir un síndrome respiratorio agudo. En este síndrome entonces hay una hiperpermeabilidad, hay un daño difuso en el endotelio microvascular pulmonar. Vamos a ver de que las aberturas a nivel del epitelio alveolar y a nivel del endotelio capilar hay una permeabilidad anormal y una presencia de líquido a nivel alveolar con presencia de proteínas en el alveolo y presencia de un infiltrado inflamatorio. ¿Sí? La pared vascular está dañada, se pierden proteínas y generalmente este edema empieza posterior a las 6 a 48 horas de iniciada la injuria. Le van a presentar casos clínicos y le van a decir, tienen un paciente con una injuria tal, que puede ser trauma, transfusión, neumonía, y a las 6 a 48 horas empieza ese proceso inflamatorio, ese proceso de edema pulmonar que va progresando rápidamente. Entonces, en el distrés respiratorio agudo hay infiltrados pulmonares difusos, bilaterales, hay hipoxemia, disminución de la complacencia, hay un trastorno a nivel de la membrana alveolo-capilar y hay una serie de cascadas inmunitarias e inflamatorias que vamos a ir explicando. Entonces, vemos que se van a activar neutrófilos y macrófagos y se van a liberar ciertas proteasas. Bueno, entonces este distrés respiratorio va a ir teniendo una evolución clínica y una evolución natural fisiopatológica, ¿verdad? Tiene 3 fases: la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase de resolución o la fase fibrótica, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar en los dibujos qué es lo que va pasando. Acá, fíjense, tienen a la izquierda un alveolo normal, un intersticio normal, un capilar normal y una relación ventilación-perfusión normal. El alveolo está tapizado por estas células aplanaditas que se denominan neumocitos tipo 1 y cada tanto hay una célula más gordita, más cuadrada, que se llama neumocito tipo 2. Lo que recubre al epitelio alveolar es el surfactante que evita que el alveolo se colapse. Y cada tanto hay alguno que otro macrófago alveolar patrullando en el espacio respiratorio.
Acá en el intersticio hay fibras de colágeno y alguno que otro fibroblasto. Bueno, fíjense acá arriba el epitelio bronquial. Ocurre la injuria, ¿verdad? En la fase aguda. ¿Y qué pasa en esa injuria? Primero, hay una afectación de los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 se desprenden, hay un denudamiento y esto queda totalmente denudado con la membrana basal que queda expuesta, y a medida que se va denudando hay una activación inflamatoria en la cual hay células muy importantes que actúan, que son los linfocitos, los neutrófilos y los macrófagos. Se liberan sustancias proinflamatorias y sustancias vasoactivas que producen quimiosina o quimiotactinas, y hay una migración de neutrófilos al espacio intersticial y posteriormente al espacio alveolar. El epitelio, puede haber una separación de células epiteliales inicialmente y luego el epitelio alveolar queda denudado y acá las células endoteliales se van separando, entonces el capilar está perdiendo líquido y proteínas y contenido inflamatorio hacia el espacio intersticial y hacia el espacio alveolar. Entonces, vemos cómo hay una acumulación de agua, hay una acumulación de proteínas, una acumulación de un exudado proteináceo y una activación de sustancias de estas células con un proceso inflamatorio muy importante en la fase aguda del síndrome de distrés respiratorio. ¿Ok? En la siguiente fase, en la fase proliferativa, nosotros vamos a ver, nosotros tenemos una fase aguda acá, una fase importante. La siguiente fase va a ser la fase exudativa. En la fase exudativa nosotros vemos una cantidad de células que aún están en el espacio intersticial. Nosotros vemos que los neumocitos tipo 2 son los que van a prevalecer, los neumocitos tipo 1 son los que van a estar en minoría, y como hay una cantidad importante de agua y de proteínas, se van a activar transportadores que van a reabsorber electrolitos y agua. Se van a activar las acuaporinas para reabsorber agua, se van a activar estos transportadores ENaC en el ápice de los neumocitos tipo 1, se van a activar cotransportes de sodio y potasio, y la idea es la resolución del proceso inflamatorio a nivel alveolar, reabsorber agua, reabsorber sodio, reabsorber electrolitos y, digamos, que se vaya produciendo la apoptosis y la muerte de los neutrófilos, los macrófagos y la resolución del proceso inflamatorio infeccioso. En el siguiente periodo ya de fibrosis, generalmente suele haber se suele retapizar el epitelio con neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, y suele haber una resolución completa del exudado inflamatorio. Pero en muchos casos, en la fase proliferativa, eso no ocurre y hay una proliferación del intersticio con fibroblastos y miofibroblastos con gran producción de colágeno tipo 1 y 3, con lo cual se establece una etapa de fibrosis que puede durar poco tiempo o puede durar en algunos pacientes mucho tiempo, llevando a una fibrosis pulmonar con una afectación de la difusión y de la buena oxigenación pulmonar. Entonces vimos la fase proliferativa y vimos la fase fibrótica. La fase proliferativa ocurre entre el día 7 y 21 y se suele resolver, y la fase fibrótica a las 3 o 4 semanas hasta que se resuelve a las 6 semanas todo el proceso inicialmente, con recuperación totalmente normal del pulmón o una recuperación no completa en muchos casos. En el distrés respiratorio, entonces hay colapso alveolar, hay un aumento de la permeabilidad, una disminución del surfactante, hay hipoxemia por mala relación ventilación-perfusión, disminución de la distensibilidad pulmonar,
Hay hipertensión pulmonar por vasoconstricción hipóxica, aumento de los tromboxanos y disminución del óxido nítrico. Y el paciente con distrés siempre, casi siempre va a estar hipoxémico, hipercápnico y con hipertensión pulmonar. Entonces, haciendo un resumencito, en la fisiopatología vemos que hay también disminución del flujo sanguíneo, agregación plaquetaria, trombosis, hay proceso inflamatorio con síndrome de fuga capilar, edema, trastorno del intercambio gaseoso, trastorno de la ventilación, perfusión e hipoxemia. Recordar en la insuficiencia respiratoria, secundaria a problemas pulmonares o no pulmonares. En la insuficiencia respiratoria puede ser hipoxémica o hipercápnica. En la insuficiencia respiratoria hipóxica, el mecanismo más frecuente es la mala o la no adecuada relación ventilación-perfusión. Y en la hipercapnia siempre hay que tener en cuenta el volumen corriente, el aumento del espacio muerto y la frecuencia respiratoria. Voy terminando y rápidamente quiero hacerles un recuento ya para terminar de la fisiopatología transmisión del distrés respiratorio y la insuficiencia respiratoria en la neumonía por COVID. Fíjense acá una membrana alveolar, un alveolo normal, capilar normal, intersticio normal, y fíjense si llevamos este cuadro aquí abajo, todo esto que está acá en celeste alveolo, todo esto es, digamos, a nivel de un neumocito, por ejemplo, neumocito tipo 2 o neumocito tipo 1, pero sobre todo el neumocito tipo 1, esta es la membrana celular del neumocito tipo 1, este es el alveolo. Acá ustedes ven al virus del SARS-CoV-2, al virión, con material genético tipo RNA, y en la superficie tiene unas proteínas especiales llamadas S, proteínas S de espiga o spike. Fíjense que en la membrana del neumocito del huésped existen unos receptores que se llaman ECA2, de enzima de conversión de angiotensina ECA2. Acá están las ECA2. Pero para que el virus se pueda acoplar y se pueda enclavar a la célula del huésped, que lo va a hacer a través de estos receptores ECA, hay una proteasa de serina muy importante que actúa como cofactor y se llama TMPRSS2. Bueno, este TMP, lo voy a llamar así, tiene que estar presente al lado del receptor ECA2 para que el ECA2 haga un clivaje y se abra. Al abrirse el receptor ECA2, entonces ahí recién la proteína spike se puede fijar y se puede unir, y en ese momento el virus se une a la membrana de la célula del huésped, en este caso el neumocito tipo 2, se produce una membrana, se produce un fagosoma, una endocitosis. Posteriormente, vía endocitosis, el virus, el virión, se encuentra a nivel del citoplasma de la célula huésped, libera su material genético dentro de la célula huésped, utiliza la maquinaria citoplasmática del huésped para producir varias miles de copias de su material genético. También encuentra la manera de hacer nuevos fagosomas, nuevas membranas, la cual va englobando a estos nuevos viriones, los cuales son reproducidos en cantidad importante y se libera una cantidad muy importante de nuevos viriones hacia el alveolo y hacia otros espacios a nivel del paciente, ¿verdad? Esta es la manera en que el virus del SARS-CoV-2 infecta al neumocito tipo 2. Fíjense que el SARS-CoV-2 puede infestar al neumocito tipo 1, acá al neumocito tipo 1, al neumocito tipo 2, a la célula endotelial, al capilar, etcétera, a todas las células. Entonces nosotros vemos el proceso de infección de estas células
y vemos cómo se activa el proceso inflamatorio del distrés, el mismo mecanismo que hablamos recién. Hay migración de neutrófilos hacia el espacio alveolar, hay activación de macrófagos, activación de neutrófilos, monocitos y linfocitos, se secretan sustancias proinflamatorias y vasoactivas como TNF-A, alfa, interleuquina 1 y 6, la famosa interleuquina 6 que medimos en los pacientes con COVID. Entonces hay una liberación de estos activadores proinflamatorios, hay un exudado inflamatorio, hay paso, acá fíjense, las células alveolares dejan pasar agua, dejan pasar proteína, las células endoteliales se separan del capilar, hay fuga de agua, hay fuga de proteína, hay fuga de sustancias inflamatorias y a nivel capilar se produce una activación del proceso inflamatorio y una activación de la cascada de la coagulación. Hay microcoágulos a nivel capilar pulmonar, una característica del COVID, y hay trombosis capilar. Hay microtrombosis capilar con una cantidad importante de agua, membranas hialinas, proteínas, exudado inflamatorio. Hay una membrana hialina, hay un intersticio fibroso que está engrosado y es lo que ocurre en el distrés respiratorio, en la neumonía por SARS-CoV-2, o sea, la neumonía en el COVID-19. Entonces vemos la diapédesis, activación de macrófagos, neutrófilos, monocitos y linfocitos, y vemos cómo hay una disrupción a nivel de la membrana del epitelio alveolar y del endotelio capilar. Acá vemos la siguiente etapa, agua y proteínas, edema pulmonar, intersticio anglosado, capilares trombosados. Bueno, y hay unos criterios finales de diagnóstico para el distrés respiratorio que se maneja actualmente, en el cual dice, que son los criterios de Berlín, que el cuadro debe aparecer y debe ser inferior a una semana. En la radiografía las opacidades deben ser bilaterales y no debe explicarse por un derrame pleural, por un colapso pulmonar o por nódulos. El origen del edema tiene que ser por causa no cardiogénica y divide el distrés respiratorio en leve, moderado o severo de acuerdo a la PAFI. La PAFI es el cociente entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Si respiramos oxígeno ambiente de 21%, entonces acá se pone la FiO2 en decimales, 0.21, y acá arriba la presión parcial de oxígeno que mide la gasometría. PAFI entre 200 y 300, distrés leve. PAFI entre 100 y 200, distrés moderado. Y PAFI inferior a 100, distrés severo. Ok, muchas gracias. Entonces, y si tienen alguna pregunta, voy a estar atento. Excelente, doctor, la clase. Excelente, muy completito. Sí, acá en el chat pregunta una alumna si la ventilación y la perfusión están ambos alterados en la misma medida o intensidad, la relación PQ podría salir 1, pregunta. Ahí está en el chat su... Claro. Directamente, si tu ventilación es 0, tu perfusión es 0, prácticamente no va a haber oxigenación en esa área. Y si vos tenés que son muchas las áreas, que es lo que pasa en el distrés finalmente, si gran parte de tu pulmón no está oxigenado y mucho menos está ventilado, te va a hacer un efecto Shan al final. Y el paciente va a estar muy hipoxémico. ¿Ok? ¿Sí? Tengo en otra parte otras diapositivas donde muestran ya el efecto Shan verdadero, donde hay áreas ya prácticamente que están llenas de agua, de proteínas. Entonces, son áreas ya no ventiladas, no perfundidas. Entonces, cuando esas áreas BQ son muy importantes, hacen un efecto Shan. ¿Ok? Y entonces el paciente queda muy, muy hipoxémico. ¿Ahí está? Pregunta nomás a mí. A mí levanto la mano. Yo tengo una pregunta. ¿Ves cuando, por ejemplo, digamos que no hay una buena oxigenación de la sangre? Entonces, la persona empieza a hiperventilar para que entre más aire.
ahí no, o sea, ahí habría una hipocapnia, ¿verdad? Sí, ¿En hay qué, que, sí, en qué momento es en que ocurre el cambio a hipercapnia? ujú, ok. Bueno, y ahí depende mucho de la causa de la hipoxia, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. El paciente con fibrosis pulmonar tiene una membrana más o menos engrosada y poco funcional al principio, y está hipóxico. Y el organismo va a sentir, va a sensar esa hipoxia, envía los estímulos y el cerebro hace que aumente su frecuencia respiratoria. Entonces hiperventila, entonces está hipocápnico. Cuando la fibrosis pulmonar se hace muy severa, ya prácticamente impide la buena oxigenación, va a estar muy hipóxico, pero ya va a empezar a impedir que también el dióxido de carbono se pueda eliminar. El dióxido de carbono se elimina bien porque difunde mejor, pero llega un momento que ya no puede porque tu membrana es muy gruesa y ya es totalmente afuncional. Y ahí el paciente empieza a retener CO2 y a hacer hipercapnia. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, el bronquítico crónico o el asmático. El asmático, cuando tiene una crisis no muy importante, hiperventila, pero cuando hace una crisis muy severa, se atrapa mucho aire, no puede eliminar, ahí hay hipercapnia. ¿Ok? O el último ejemplo que te voy a dar, el paciente con distrés severo, vos le oxigenás, vos le ventilás, al principio le oxigenás, el paciente con COVID, por ejemplo. Pero llega un momento que tiene tanta agua, tanta proteína en los alveolos y tiene microtrombos por todos lados, que ya tiene un efecto Shan. Al principio está muy hipoxémico. Tiene una PO2 de 40 con 100% de oxígeno, su PAFI de 40, 50. Y llega a estar primero normocápnico y después ya está hipercápnico. Bueno, ahí ese paciente tiene que ir a una membrana de circulación extracorpórea, que es un tratamiento del distrés, o sea, ya no se le va a ventilar, sino que se le va a sacar la sangre, se va a oxigenar en la membrana extracorpórea y se le va a devolver. Entonces ahí tenés los tres estadios. Primero el paciente está hipocápnico, después normocápnico, después hipercápnico. Entonces depende del mecanismo que vaya produciendo la hipoxia para que aparezca la hipercapnia. Ahora, la hipercapnia pura es típico, para darte ejemplos, un ejemplo grotesco, un anciano que se tragó su paladar, por ejemplo. Él se asfixia, se ahoga. Ese va a producir hipercapnia muy rápido. ¿Ok? O el que tomó un sedante, la persona que tomó voluntaria o involuntariamente una cantidad importante de sedante que deprime el centro respiratorio y ahí hay hipoventilación sin hipoxemia. ¿Ok? Ya, y entonces, por ejemplo, en un trastorno restrictivo, al comienzo, como el primer ejemplo que me diste, al comienzo sí tendría hipocapnia y luego si es más crónico o si es agudo es que va a haber hipercapnia. Ok, me voy a explicar ahí. El paciente con fibrosis pulmonar al principio tiene hipocapnia porque trata de compensar. Después la enfermedad progresa y llega un momento en la fase terminal que el paciente de por sí va a estar hipoxémico y después hipercápnico. Esa es la fase terminal. Ahora, el paciente con fibrosis pulmonar tiene un trastorno crónico, pero hay eventos que pueden agudizar sus trastornos. El que tiene fibrosis pulmonar, por ejemplo, se puede engripar, puede tener una bronquitis, puede tener una neumonía, puede tener una insuficiencia cardíaca, puede viajar a La Paz, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas van a agudizar. Entonces, ahí entra muy bien. Tu ejemplo me ayuda a decir que hay pacientes con insuficiencia respiratoria crónica y que fallecen por su insuficiencia respiratoria, pero hay también pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que tienen un evento agudo. Y vos cuando estés de guardia tenés que buscar en esos pacientes con insuficiencia respiratoria crónica un evento agudo, porque ese evento agudo es lo que vas a tratar. La gripe, la bronquitis, la neumonía, la fiebre, lo que sea. Y a lo mejor ese paciente va a andar muy bien un tiempo después. Ya, gracias, doctor. Profesor. Sí. Yo tengo una duda. Sí. Entonces, con respecto al síndrome de distrés respiratorio agudo, básicamente lo que inicia todo el proceso son las citocinas que se deben justamente a un proceso inflamatorio de base, ¿verdad? Sí, sí.
Así mismo. Así mismo, porque te voy a dar un ejemplo. La pancreatitis aguda, dolor abdominal intenso, el día 0. Pasan los días y sigue el dolor, hay necrosis pancreática, hay shock, hay hipotensión, hay acidosis láctica, perfusión, y los pulmones están bien, los alveolos están bien, la perfusión pulmonar está bien. Y al 5º, 6º, 7º día le hace una radiografía, los pulmones están blancos. ¿Qué pasó ahí? No es que inhaló algún gas tóxico, no es que tenga una neumonía, no es que consumió algún veneno, no es que haya trombosis pulmonar, sencillamente se activaron sustancias inflamatorias, proinflamatorias a nivel alveolar, a nivel pulmonar, ¿ok? Acá, en los pulmones, bueno, no solamente en los pulmones, en sepsis en general, hay una cantidad enorme de sustancias proinflamatorias y hay sustancias antiinflamatorias. Y la homeostasis depende del equilibrio entre ambos. En pancreatitis, cuando vos tenés pancreatitis, tenés inflamación pancreática. La inflamación pancreática hace que haya una sepsis o respuesta inflamatoria sistémica que puede afectar al sistema cardiovascular, produce hipotensión, shock, oliguria, y a la larga afecta al pulmón. ¿Ok? O una cirugía prolongada que duró mucho tiempo, el paciente hizo hipotensión o se le transfundió múltiples unidades de sangre y al final hace un distrés respiratorio. ¿Ok? Entonces traten de encontrar, siempre que encuentren un pulmón blanco, pregunten 4, 5, 6, 7, 8, 10 días atrás si hubo un evento. Si el paciente se operó, si tuvo trauma, si tuvo neumonía. Siempre hay una causa que explica el distrés respiratorio. O si no tiene una causa cardíaca, pero en ese caso el edema ya es de causa cardíaca. ¿Ok? Ya, muchas gracias, profesor. Ok. Me preguntan ahí si me quedan algunas dudas sobre su caso clínico. Sí, me pueden enviar por mail las dudas, sin problema. O si quieren preguntar acá, sin problema. Profe, yo quiero decir nomás que excelente tu clase. A mí me encantó. Espectacular. Gracias, profe. Gracias a ustedes, gracias. Capísimo su palo y té. Sí. La parte respiratoria. Recuerden distress. Haciendo un poco de historia nomás y termino, porque cuando teníamos ahí, la profe les va a contar con más autoridad. Algunos recién nacidos hacían dificultad respiratoria y hacían membranas hialinas y eran por falta de surfactante y se le llamó síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, del lactante y cosas así, por un problema de surfactante, ¿verdad? Y bueno, era muy conocido en pediatría, pero después empezaron a ver el mismo comportamiento en adultos y por eso le llamaban síndrome de distrés respiratorio del adulto. Después le llamaban pulmón húmedo, después le llamaban pulmón de shock y miles de nomenclaturas, ¿verdad? Hasta que hoy día le llaman distrés respiratorio agudo, ¿verdad? Y es muy importante porque se le va a presentar un caso clínico y no se olviden, una mordedura de víbora, una intoxicación con veneno, una inhalación con vapeadores, el humo que tuvimos hace poco en pacientes asmáticos, bronquíticos, en pacientes alérgicos, todo eso puede producir un distrés respiratorio, ¿ok? Así mismo, profe. Cierto, y te lo que decís. Totalmente de acuerdo. Profe, yo tengo una duda sobre el caso. Sí. En el paciente que me presentaron, él, por ejemplo, tiene una neumonía, primero era bacteriana, pero después se curó y desarrolló una neumonía secundaria a influenza A, H1N1. Y al comienzo presenta hipocapnia, pero después hipercapnia. ¿Eso ya sería porque desarrolló un síndrome de distrés respiratorio? Sí, bueno, vamos a ir por partecita. A ver. Probablemente tu paciente, creo yo, haya hecho su neumonía a influenza. Y sobre la neumonía influenza hizo una neumonía bacteriana. Y después hizo su distrés respiratorio. Ahora, la neumonía a influenza. La neumonía bacteriana venía que antes. No, en la historia viene antes, pero haciendo un
Una correlación clínica, lo más normal es que, o lo más habitual, es que haga primero una neumonía viral y sobre eso haga una neumonía bacteriana. Y ahí tenés dos posibilidades, que la neumonía viral vaya a distrés directamente. Eso puede ocurrir con el H1N1, ocurrió en el 2009, vimos mucho. COVID, por ejemplo, hace neumonía COVID y pasa a distrés respiratorio directo. O puede ser que haga una neumonía H1N1, haga una neumonía bacteriana y después haga distrés respiratorio. ¿Ok? En ese caso, ese paciente hizo ya hipercapnia porque el distrés era muy severo, muy avanzado. ¿Ok? Una neumonía H1N1 sí, puede dar hipercapnia, puede dar distrés directo sin neumonía bacteriana, claro que sí. ¿Verdad? Pero lo que yo creo que tu paciente tuvo fue neumonía H1N1, neumonía bacteriana, probablemente sobreinfectada y después distrés. ¿Sí? Y quiero que estén muy atentos. ¿Saben por qué les digo? Porque van a ver mucho en la urgencia. El paciente viene con todo catarro, se le manda a su casa amoxicilina, sulbactana al segundo día, viene al tercero, viene al cuarto. Hay veces nosotros revisamos la historia de urgencia, 7 veces viene el paciente a consultar, antes de que se den cuenta que es un paciente grave y que ya en la segunda consulta se tenía que haber internado. ¿Sí? Ok. Está, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Ok. Ahí Juan Heinrichsen pregunta, ¿sería más por el deterioro progresivo de la membrana? No sé a qué se refiere. Juan, puedes abrir tu micrófono. No, era por la pregunta que hizo la compañera nomás sobre el caso de neumonía bacteriana después de la influenza. O sea, el paso de hipocapnia a hipercapnia sería más por el deterioro de la membrana, más que, o sea, que podría ser causado también por un distrés respiratorio, pero la hipercapnia es más enfocada hacia... Ahí tiene varios mecanismos, ¿sí? Ahí tiene varios mecanismos por el engrosamiento de la membrana. 1, engrosamiento de la membrana. 2, ocupamiento del alveolo por sangre, proteína y todo lo que ustedes quieran. Y 3, por la microtrombosis capilar. ¿Sí? Okay. Tenemos alveolo capilar ocupado, alveolo ocupado, intersticio engrosado y no funcionante y trombos a nivel de la circulación capilar. ¿Ok? Son muchos los mecanismos que en el distrés explican la hipoxemia y la hipercapnia. ¿Ya? Gracias, profe. Ok, perfecto. Bueno, voy a subir después la grabación ahí en el Classroom en Sincrónicas, chicos. Estudien. Nos vemos pronto, otra vez. Muchas gracias, profe Carlos. Ok, Buenísima la gracias a usted. Gracias.